Hoy es 25 de noviembre del 2012. Muy bien. Vamos a orar. Amado Padre, como estaba pidiendo antes del culto, necesito más que nunca hoy de su Santo Espíritu, que me ilumine la conciencia, que me dé sabiduría para hablar de este tema, que aquellos que aceptan que usted es un Dios y que adentro de usted está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no tienen ningún problema ellos, pero aquellos que por ahí se han levantado en contra de esta enseñanza, de esta doctrina, es necesario que a veces que profundicemos un poco más y veamos adentro y estudiar un poco. Así que necesito de hoy, porque para esto siempre digo, como Pablo, ¿quién es suficiente? ¿Quién conoce la mente de usted? Sino su Santo Espíritu, y por eso necesito que usted, por su Santo Espíritu, me vaya guiando por su palabra. Dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Basándome en ese texto, vamos a cantar un cántico, ¿no? Que dice así. Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, pues yo soy tu Dios. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Gracias. Muchas gracias. Bueno. El Atalaya, en su libro La verdad que conduce a la vida eterna, en la página 13, ellos dicen así: nosotros necesitamos examinar no solamente lo que creemos personalmente, sino también lo que nos enseña cualquier organización religiosa en la cual estemos asociados. ¿Están sus enseñanzas en completa armonía con la palabra de Dios o están basadas en las tradiciones de hombres? Si somos amantes de la verdad, no hay nada que temer de tal investigación. Debe ser el deseo sincero de todos nosotros aprender lo que sea de la voluntad de Dios para nosotros y hacerlos. Eso es lo que dice el testigo de Jehová, ¿no? En unas partes. Y ellos alegan que nosotros, con nosotros nombramos la palabra Trinidad, que yo no aconsejo a veces que se nombre esta palabra, porque ellos dicen que no es bíblica. Entonces, pero sí está el concepto, decimos nosotros, ¿no? Nosotros entre nosotros sí la usamos, pero a veces no es conveniente usarla con ellos porque ellos salen a defensa de que no está.
Y ellos lo dicen de que nosotros lo usamos de los antiguos babilónicos y de otras mitologías. Y eso lo sacan de un libro que sea Dios verdadero, un estudio que ellos tienen, ¿no? Y bueno, es verdad que en 1 Juan 5:7 no está ese texto, que nosotros no usamos porque no aparece, pero dice que eso usamos eso, ¿no? Que de una trinidad que era que usaban los egipcios de antes y los babilónicos, ¿no? Pero ellos también creían, los egipcios y los babilónicos también creían en Satanás, y los testigos también creen en Satanás. Entonces que ellos también creen, entonces ellos dicen que nosotros, o sea, lo sacamos de ahí. Y en el día de hoy, o sea, hice esa pequeña introducción porque estamos considerando la confesión bautista de fe de 1689, y como dije el domingo pasado, y gracias a Dios que como pedí me dio vida, voy a seguir considerando entonces lo que concierne de Dios y de la Santa Trinidad, que me había quedado de una parte, y en la parte 3 que la dejé para este domingo, que era un poco complicado. Quiero aclarar algo, primero aclararlo sencillamente para aquellos que no puedan entenderlo, aquellos que aceptan esta doctrina, no hay ningún problema, pero aquellos que niegan esta doctrina me han obligado a profundizar un poco más. Así que voy a leer primero lo que dice la confesión nuestra bautista de fe de 1689, les voy a explicar un poco. Y dice así: de Dios y de la Santa Trinidad. A través vivimos de los atributos de Dios. Pero ahora en el 3, párrafo 3 dice: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, poder y eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa, o sea que no se puede dividir. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Aquellos que tienen, o sea, vos si tenés acá la confesión de fe, o sea que está ahí, podés leer, que siempre digo lo mismo. Los invito a que abajo vas a encontrar, si vos la abrís ahí, siempre vas a encontrar textos que avalan esto. Yo por supuesto uso un texto nada más para moverme, pero si te interesa alguna vez, ahí tenés texto para... Eso es lo que vamos a considerar para ir cerrando de Dios y la Santa Trinidad. Y vamos a explicar un poco de lo que de eso, de lo que habla ahí ese artículo. Quiero decir que aquellos que no entienden mucho lo que voy a hablar, que se queden con esto por lo menos. Lo único que pido es que se queden con esto. Y me voy a ir para aquellos que no están un poquito tan avanzados o están creciendo, con el Catecismo Menor de Westminster. Ahí van a encontrar unas preguntas sencillas, o sea que unas respuestas, pues el catecismo de catecúmenos, o sea, preguntas, respuestas, o sea, sencillo. Que está muy sencillo. Yo me diría que se queden con esto, porque si no entiendes, después para ciertas personas voy a profundizar más. Pero con esto es lo más sencillo. Preguntas 5 y 6. ¿Hay más de un Dios? No. Respuesta, no. Hay, sino un solo Dios. Acá después lo pongo ahí, si para lo quieren leer. Un solo Dios, el Dios vivo y verdadero. Y ahí te da los textos, Deuteronomio 6.4, que eso después lo vamos a ver. Pregunta 6. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? Respuesta. Hay 3 personas en la divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas 3 personas son un solo Dios, las mismas en sustancias, iguales en poder y gloria. Todos los textos que aparecen abajo. Acá está, aquellos que lo quieran leer. Sencillo, eso es lo más sencillo que se puede explicar. Un solo Dios, o sea, dentro de ellos, o sea, está el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espero que se pueda entender, es algo bastante sencillo de explicarlo. Quiero decir que para este estudio me tuve que profundizar un poco más. He utilizado, muchos dicen, ay, la otra vez no estaba hablando con alguien y me dice, estás usando, ¿cómo me dijo?
La posición de la Confesión Bautista de Fe 1189 por Samuel Waldron, me dijo. Sí, pero no lo uso en sí. Sí lo uso o no lo uso. O sea, a veces uso un poco un poco del comentario de la Confesión de Fe de Westminster, en algunas cosas que conseguimos de Williamson, como también ahora voy a utilizar más que nunca de la institución de la religión cristiana de Juan Calvino, en una parte donde toca la Trinidad, que después decir en qué parte y en qué artículo, en un estudio que hice, o sea, del Instituto Reformado, que también sobre lo que es la deidad de Cristo, que va a tocar, que es la parte de ahí, y varias cosas. También utilizar un poco de la teología sistemática de Luis Berkhoff. Así que no me baso solamente, como decía este hermano, en Samuel Waldron. O sea, busco toda la información posible que tenga a mano, y todo lo que me sirve, bienvenido sea. Toda espada, todo argumento, todo lo que se levante en contra del Señor Jesucristo, que podamos usarlo, lo usamos, ¿no? Y eso es lo que quería decir. O sea, que no me baso solamente. Y yo me voy a mover un poco, más que nunca, de utilizar del libro 1 del capítulo 8, o sea, que dice la Escritura, o sea, nos enseña de la creación del mundo, que es esencia única de Dios, se contiene 3 personas. Y esto es de Juan Calvino, de la institución. Me voy a mover un poco por ahí, quizás utilice un poco de la confesión también de Westminster, un poco de Berkhoff si puedo, o sea, todo lo que tenga a mano me voy a ir agregando. ¿Ah? Y veis, tampoco en Calvino le está frenando textos todo por él porque es muy largo. Voy a ir un poquito así para que se entienda. Un texto que podemos leer, donde dice el apóstol, o sea, en Hebreo 1.3, que dice, llamando al Hijo de Dios, dice, la imagen misma de su sustancia. A Calvino le gustaba llamar esta sustancia. La imagen misma de su sustancia, del Padre. Y en otra parte sigue comentando, acuerdo que yo voy hablando sobre todo esto, o sea, en varias, no sé si cuántos son, un par de hojas son, yo voy a tratar de ir saltando todo para que quede, y después hacer un resumen para que podamos entender un poquito de todo, ¿no? Pero él hablaba de que el Padre, aunque sea distinto del Hijo, o sea, por su propiedad, él decía que ¿cómo decirlo? Que él se ha manifestado en él, o sea, su hipostasis, vamos a explicar esto, ¿no? Y cuando estaba hablando del resplandor de su gloria en Hebreo 1.3, él estaba diciendo, explicaba que hay una hipostasis, o sea, hipostasis, que eso en los latinos después le explicaba que decía personas o subsistencias, o sea, ahora vamos a explicar bien, propia, y que pertenece al Padre. Él decía que dentro, o sea, de la sustancia, o sea, hay una hipostasis propia y que pertenece al Padre, cual sin embargo resplandece en el Hijo, de donde fácilmente se concluye también que la hipostasis del Hijo le distingue del Padre. Ahora vamos a explicar. En sí quiere decir algo así, estaba queriendo decir él, que dentro de Dios mismo, o sea, dentro de Dios mismo, de la sustancia mismo, había otras subsistencias que estaban ahí, o sea que estaban, pero en sí vamos a ver que se distinguían por algo, ¿no? O sea, aquí lo vamos a ver dentro de un ratito. Y también dentro de esa sustancia, o sea, estaba o sea, dentro de esa hipostasis o hipostasis, como quien decía, también estaba el Espíritu Santo, que también se diferenciaba del Padre, ¿no? Y él explicaba que esta distinción no se refiere hacia la esencia misma, o sea que eso, o sea, que no lo dividía. Bueno, algo así explicaba él, yo lo estoy resumiendo. Entonces, para resumir, que en un solo Dios hay 3 hipostasis, o en un solo Dios hay 3 personas, o 3 subsistencias. Subsistencias que son, a la vez son individuales. Eso es. Y he explicado que la palabra subsistencia, o sea, muchos la habían confundido con la palabra sustancia, ¿no? Y los latinos usaron la palabra persona, que hoy hasta el día de hoy. Hay una Biblia, no me acuerdo si se llama no me acuerdo cuál es una Biblia que está por ahí que utiliza la palabra persona, ¿no? Pero no es. Vamos a ver que, mirá, hay un libro a ver, necesito.
¿Dónde está? Me voy a valer, a ver si lo puedo encontrar rápido. Hay una palabra que se llamaba, que me dije, subsistencia, la había buscado en el diccionario, recién ahora ya, ¿cómo que dije? Subsistencia en Hebreo 1.3. A ver, un momentito, porque lo cerré, recién estaba buscando una palabra. La imagen misma de su sustancia, la palabra. Para hacerlo más fácil me voy al diccionario bíblico y traté de buscar sustancia. Su primer sustancia, que es hypostasis. Y acá dice, en el hebreo, en el diccionario Bain, dice, con el significado de sustancia se emplea en Hebreo 1 de Cristo como la imagen misma de la sustancia de Dios. Aquí el término tiene el significado de la verdadera naturaleza de aquello de lo que se hace referencia en contraste a la manifestación exterior. Véase la cláusula anterior. Se refiere a la divina esencia de Dios existente y expresada en la revelación de su Hijo. La traducción persona que da Besson en su anacronismo es un anacronismo. Esta palabra no adquirió el sentido hasta el siglo IV. Después yo busqué que era anacronismo, quiere decir equivocación, que consiste en suponer algo fuera de su tiempo. Entonces, ¿qué es esto de la misma sustancia que van a estar hablando de Cristo ahí? El mismo diccionario nos dice esto, que hypostasis quiere decir que es de la misma esencia que existe, divina, existente y expresada en su Hijo, ¿no? Entonces, nos aclara un poco más para seguir en esta investigación viendo, ¿no? O sea, podamos entender un poco. Por eso yo lo expliqué de entrada, aquellos que no entienden mucho lo que verá, que se queden con esa explicación que ya di. Y si no, aquellos que después lo van a escuchar de nuevo. Pero eso en sí, lo que quería decir, ¿no? Entonces, la esencia de Dios es indivisible, no se divide, están todos juntos, No es que una persona dice, bueno, voy a hacer lo que quiero, el otro va a hacer lo que quiero, no, todos están ahí, ¿no? Ahora, en esta institución, él explicaba ¿por qué usaron palabras ajenas a la escritura? Y bueno, él empieza a explicar ciertas cosas, ¿no? Que, ¿por qué? O sea, Calvino dice que la iglesia adoptó esta palabra Trinidad para explicar con palabras más claras lo que aparece ya en la escritura. Yo no sigo todo porque la institución, aquellos que me conocen son así, son un tomo enorme. Yo estoy saltando por arriba todo lo que él escribió. Pero él explicaba que se adoptó esta palabra Trinidad porque simplemente para aclarar aquello que ya estaba en las escrituras, porque muchos decían no es bíblico la palabra Trinidad, como muchos dicen hoy en el testigo, ¿no? Pero él explicaba eso, ¿no? ¿Y por qué usaron esto los padres de la antigua iglesia primitiva? ¿Por qué pusieron esta palabra? Porque había muchos ataques y falsas doctrinas que forzaron a nuestros padres, a los primeros cristianos, a llevarlo a esto, porque al no haber aceptado, el Calvino después explica, dice, me hubiera gustado que todos hubieran aceptado que Dios es uno y dentro de él está el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero como nadie aceptó esto, me hubieran forzado a hacer esto, ¿no? Y mucho de eso, uno de ellos fue Arrio. Muchos dicen, ay, los testigos, dicen, pero no conocen un poco de la historia donde estaba Arrio, que decía que Cristo fue creado y que tuvo un principio. ¿Suena algo como de estos tiempos? El testigo dice esto. El testigo dice que Cristo fue creado, que es un ángel y que tuvo principio. Pero no, ellos no son los creadores de esta doctrina, sino que era Arrio, que él decía, Arrio confesaba que Cristo es Dios, es hijo de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando estaba solo, ¿qué decía con sus secuaces? O sea, con sus discípulos. Él decía lo contrario, ¿no? De que Cristo había sido creado y que tuvo un principio. Y entonces los padres, cristianos sabían de esto que él confabulaba, ¿no? Entonces, los padres, para aclarar esta maliciosa situación, lo que él estaba simulando mientras estaba adentro, él preparaba falsas doctrinas. Entonces, ¿ellos qué dijeron? Ellos dijeron, los primeros padres, los verdaderos maestros, dijeron que Cristo es el Hijo eterno del Padre, consustancial con el Padre. Entonces quedó, patente de la impiedad de los arrianos. Y esta gente le agarró como un enojo. ¿Por qué? Porque ellos los padres utilizaban la palabra consustancial, que podemos saber qué quiere decir,
ellos llegaron a odiar esta palabra que es homoousios. ¿Y qué quiere decir esto? Que lo que usaron los padres, que es consustancial, para explicar, porque ellos se enojó a Arrio cuando sucedió esto. Consustancial quiere decir que de la misma sustancia. Y ahora dijeron, imposible que entonces que Cristo sea Dios, de la misma sustancia. Algo así, yo lo estoy como haciendo un teatro para que se pueda entender. Pero lo usaron para eso, ¿no? Para aclarar eso, ¿no? Y tuvieron que usar esa palabra que es consustancial, que el Hijo es consustancial con el Padre, y eso lo enojó a ellos. Bueno, ¿qué quiere decir entonces consustancial? Esto que veíamos recién en la confesión ahí que tenemos nosotros. Yo estuve buscando mucho, quiero decir, con los diccionarios. Me las pasé a la noche, en la 1, la 2, buscando información. Quiero decir que fue uno de los estudios que más me obligó a estudiar. Creo que es lo que más llevo a hoy. Y consustancial yo encontré, no sé si utilicé el diccionario Larousse, encontré misma esencia, misma sustancia. Ahora podemos entender entonces que Cristo no es otra cosa aparte o un ángel, sino que la misma esencia de Dios mismo, el mismo resplandor de su gloria, es Dios mismo. Y eso es lo que confesaban los padres. Pero no por vemos esta gente que predica que Cristo no es Dios. Esto ya es viejo, ya en la iglesia primitiva se explicaba, siempre hubo eso. Y sustancia, bueno, Daniel, vos decís que Cristo es de la misma esencia y la misma sustancia que Dios. Bueno, no te preocupes porque yo también me pregunté qué es sustancia ahora, porque no sé, yo no estudié química yo ni nada de eso, y yo no puedo saber. Apenas tengo la primaria, no tengo ni secundaria. Entonces tengo que buscar cosas que para otro quizás fuera más fácil, pero para mí no. Entonces tuve que buscar qué es sustancia. Encontré que lo que hay permanente en un ser, así dice el diccionario, que cada una de las diversas clases de la materia de la que están formadas un cuerpo, que se distinguen de su conjunto de propiedades. Y eso lo vamos a ver después, se distinguen. Bien están ahí, adentro de una materia, pero a la misma vez se distinguen. Y esto lo vamos a ver, Dios es uno, pero está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cada uno se distinguen. ¿Por qué? De verdad lo podemos explicar. Porque salió otra persona que se llamaba Sabelio. Y Sabelio, a él no le importaba tantas las palabras. Sabelio era como que, sí, está buena, sí, pero él no le daba tanta importancia como Arrio. Y él decía que el Padre es el Hijo y el Espíritu Santo es el Padre. Primero confesaba una cosa, pero después decía, no, sí, pero el Padre es el Hijo, y el Hijo es el Padre, y el Padre es el Espíritu, todo es lo mismo. Y nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Los tres son un Dios. El testigo dice, una vez estaba hablando yo ahí con una persona y me dijo, y yo le aclaré y dije, no, nosotros no creemos en tres dioses. Y me miró así como como no me dijo nada, pero como no entendía. Claro, porque no, ellos mismos dicen en lo que yo leí, en esa parte, en lo que leí, que ellos investigan, pero no investigaron aparece de nosotros. Nosotros no creemos en tres dioses. Nosotros creemos en un Dios único y verdadero. Y dentro de él, sí, dentro de él el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un Dios. Y ellos creen que nosotros creemos en tres dioses. Y yo nunca usé la palabra Trinidad, si no utilizo las escrituras para explicar. No, este hombre se enredaba en eso. Y otra vez, digo, contar un poco de la historia, para que no crean que solamente son los testigos, sino ya la historia de la iglesia ya había estos problemas, ¿no? Y los veían forzados a los primeros predicadores a levantar defensa, ¿no? Y siempre sucede esto, ¿no? Bueno, y ¿qué decían los maestros? O sea, los buenos maestros de la sana doctrina le contradecían a él, ¿no? O sea, ¿qué le decían? Ellos confesaban que, o sea, nosotros, por decirlo, que hay un solo Dios en tres propiedades. O sea, en sí afirmaron que hay un solo Dios, o que es lo mismo en una sola esencia divina, una trinidad de personas. Un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Bueno, más adelante Calvino, o sea, se empieza a meter un poco más difícil en lo que es esto, en el sentido de las palabras que es sustancia, consustancia, esencia y hipostasis.
Y se enreda un poquito en estas palabras, ¿no? Que nos hacen doler un poquito la cabeza. Pero bueno, él decía que él le daba esto, diciendo que si todo el mundo confesara que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios, yo no me haría problema, es así. Pero sin embargo, otros confiesan otras cosas. Entonces, él se veía obligado a usar estas cosas y a indagar y buscar porque nadie quería confesar eso que leímos al principio, que en un Dios y dentro de él, por decir, para que se pueda entender en el lenguaje de nosotros, latino, 3 personas, pero él decía subsistencia o hypostasis o bueno, pero sí, acá en la iglesia de acá, más en Latinoamérica, creo que estamos asociados más por personalidad, 3 personas se lo usa, pero en sí la palabra no era esa al principio, ¿no? Lo daba mal entendido al principio. Y bueno, pero los griegos explicaban un poco eso, que entre los griegos y latinos usaban eso, ¿no? Explicaba que a pesar de que son un solo Dios, pero sin embargo, ni el Hijo, esto es lo que dice la confesión también, es el Padre, ni el Espíritu Santo es el Hijo, sino que hay entre ellos distinción de propiedad. Bueno, una vez más tuve que ir a mi pequeño Larousse todo con cinta de scotch que tengo ahí pegado a buscar a ver qué es la propiedad. Bueno, yo estoy tratando de hacer lo más sencillo que puedo. Bueno, si este hombre explica que dentro de Dios hay 3, es uno, pero hay tres subsistencias, 3 personalidades, pero a la misma vez se diferencian entre sí, pero se diferencia por una propiedad. Ahora, ¿qué es propiedad? Dije yo. Me tuvo que ir a buscar de nuevo a ver qué es la propiedad. ¿Por qué? ¿En qué es? Y encontré en el diccionario propiedad, característica o cualidad particular. Ah, entendí, ahora sí. Un solo Dios, pero adentro de él está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada uno se diferenciaban por algo, por una característica, y ahora lo puedo entender un poco. O sea que no mucho, pero ya de poquito se iba aclarando, se me iba entendiendo un poco más. Y le explica después más adelante que los latinos, o sea, al interpretar, o sea, este vocablo griego, él acá puso homoousios, dijeron, o sea, que era consustancial, y empieza a hablar un poco de eso, ¿no? Y cómo se enredaban, o sea, en todas esas palabras, ¿no? Yo busqué una palabra que donde decía sustancias, o esto consustancial, o hipostasis, que sustancia, dice lo que hay permanente en un ser, que ya lo vi allá arriba, lo estoy repitiendo de nuevo, que en cada una de las diversas clases de la materia que están formadas los cuerpos, que se distinguen por un conjunto de propiedades, ¿no? Entonces, consustancial vimos que el Padre y el Hijo tienen una misma sustancia dentro de sí mismos, ¿no? Él empieza a explicar después que San Agustín y bueno, de por qué todo se empieza a enredar en por qué. Habla mucho de esa historia, que el tema a mí no me concierne. Pero sí me concierne un poco esto de Arrio y Sabelio, que ya vimos, que estos herejes, que vemos hoy también, que existen, que Arrio decía que Cristo es Dios, pero, o sea, para adentro de él, se lo guardaba, o sea, cuando estaba con sus secuaces, decía que él era una criatura, y que ha tenido principio. Así que, él decía, cuando estaba ante todos, sí, Dios es uno, por decir, Dios es Trinidad. Y cuando se iban los demás, ha sido creado. Es un creado Cristo. No sé cómo diría, así no lo dice, yo lo estoy haciendo como un teatro para que se pueda entender. Pero mientras estaba todo, Dios estaba para que no lo echaran del concilio donde estuviera ahí, ¿no? Pero después con los suyos armaba su motoncito detrás de la iglesia y decía que Cristo había sido creado y que tuvo principio. Mentira, si Cristo es eterno. Ya vamos a ver después para defender. Si Sabelio, él no le da tanta importancia a estas cosas, pero para él era todo lo mismo, era todo el mismo montón. El Padre es el Hijo es el Espíritu Santo y todos eran cualquiera. Sí. Entonces estaban los dos más que quise nombrar, ¿no? Yo buscaba qué quiere decir persona y encontré en el diccionario una subsistencia en la esencia en la cual se distingue de las otras y una propiedad incomunicable, ¿no? Subsistencia, encontré también, busqué algo distinto de la esencia. Y bueno, a ver si puedo ahí. Estoy tratando de achicar lo que más puedo.
antes de hacer una defensa de lo que es la divinidad de Cristo, me gustaría ver algo que me pareció interesante, antes de que vaya a hacer lo que es una defensa. Esto es otra información que yo tengo, ya no estoy con Calvino, fui por otro lado. Y cuando vemos el Antiguo Testamento, o sea, en el Antiguo Testamento, en Génesis, que podemos encontrar la palabra Elohim, que es en Génesis 1:26, ahí, y en la palabra hebrea de Dios, que la palabra es Elohim, ¿no? Que en forma plural, yo busqué y decía del hebreo Elohab, todopoderoso. Así que Elohim significa todopoderosos, o sea, más de un personaje divino, unos pronombres plurales, nosotros y nuestra. Ahora vamos a profundizar un poquito más. Entonces Elohim es un sustantivo plural. Si lo quisieran nombrar, aparecería ahí como nosotros, no nosotros, no yo, o sea, Sí. no sé si se puede entender, no sé si se estudia un poco de la Trinidad, o sea, en otras iglesias, pero voy a hacer un poquito para que se pueda entender. Por ejemplo, en Génesis 1, del 1 al 3, encontramos la referencia de Dios y el Espíritu de Dios y la palabra. Ahí podemos ver algo. Quiero que entienda esto. A veces no va a aparecer la palabra Trinidad, pero va a aparecer el concepto. Ahí aparece Dios, la palabra de Dios, el verbo que se hace el Señor, y el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de la tierra. En Génesis 1:26, fíjate que Dios toma consejo consigo mismo y habla consigo mismo. Se dice, cuando dice que se ha creado a nuestra imagen. ¿Por qué no dijo que se ha creado a mi imagen? Claro. ¿Por qué dijo a nuestra imagen? Muchas veces cuando vos estudiás un poco como yo lo que dice el testigo dice, porque estaba hablando con los ángeles. Entonces yo le hago esta pregunta, entonces que los ángeles son Dios, ¿cuántos Dios hay? ¿Ves? Cuando al no tener una respuesta sólida, o sea, algo con qué defender, sacan cualquier respuesta y no saben qué decir. Y se enredan más y más y más y después ya por ahí te dicen, bueno, en el caso que viene te lo explico, y se van. En la próxima visita, dicen algo así, ¿no? Sí. Porque no tienen respuesta sólida para argumentar, ¿no? Y así, en Génesis 11, de 5 al 7, dice que Dios bajó a ver la ciudad. Y cuando Él baja, para ver la ciudad hacia la torre de Babel, ¿qué dijo? Bajemos. No dijo voy a bajar, bajemos, dijo. De nuevo. Después tenemos que hablar un poco del ángel de Jehová, que yo voy a tocar más adelante, o sea, un poco de lo que es, pero tienen para buscar ahí, o sea, en el Antiguo Testamento, y vemos que aparecía esos, como Dios hablaba, ¿no? Que hablaba, o sea, en plural. Hay otro que yo me gustaría hablar, a ver, fíjate, también ya que estoy en el Antiguo Testamento, me gustaría hablar algo de eso, a ver si lo puedo encontrar, porque pueden que me disculpen más que nunca, pues estoy tratando de hacer un estudio más que un sermón, o sea, pero en una parte que es en Deuteronomio 6:4, donde está el Shema, que dice, oye Israel, Dios es uno, ¿te acordás de eso? No, de eso es Deuteronomio 6:4, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, ahí en el singular hebreo diría, Shema Israel, Jehová Elohim, algo así, Jehová Echad. Para mí lo que más me llamó la atención es la palabra Echad, o la palabra Echat, que es uno. Y ellos argumentan, igual que el judío también. El judío dice, saca que es o sea, que está hablando que es un Dios en eso, ¿no? Pero ¿qué sucede? Cuando vemos ahí la palabra, o sea, que dice echar, o sea, ahí, o sea, que es uno, de unidad, o sea, dice que
de unidad, o sea, pero de un número, que Dios es uno en un número. Palabra chat, ahí está usada, o sea, para describir la unidad compuesta, como ejemplo un ejemplo de un racimo de uva o de algo, ¿no? Es una familia, un pueblo. ¿Cuántos son adentro? ¿Un pueblo es uno? ¿La Mar del Plata es uno acá? No, una ciudad. No está hablando de unidad, de uno. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aparecieron los cristianos, y los cristianos empezaron, algunos cristianos a estudiar y a buscar la palabra chat ahí, o uno, Deuteronomio 6:4, y se oye Israel ahí, la palabra, esa unidad, fue cambiada por los judíos, y eso le pusieron Yachit, que es una unidad numérica, y ellos lo hicieron porque no tenían un argumento sólido para presentar una defensa contra la palabra unidad. Por eso cuando leen Deuteronomio 6:4, el Shema, creen que está hablando de un Dios en sentido de una unidad numérica, y no es así. Lamentablemente, como muchos no indagan o no buscan, quedan, o sea, por ahí son engañados, ¿no? O sea, de eso. Bueno, voy a seguir. Vuelvo de nuevo y me voy a sumergir ahora un poco. Esto ya que vimos, ¿no? Que se diferencian cada uno por algo, ¿no? Ya no sé si lo expliqué. Cuando hablamos de un Dios, o sea, estamos hablando de los tres, pero cuando te lo estás separando, hablamos del Padre o del Hijo, ya cambia. O sea, cada uno están diferenciados por su propiedad. No sé si se puede entender. Si se dividen, o sea, por una característica, o sea, una propiedad diferente. Pero cuando decimos Dios, y sabemos que se está hablando de Dios, el Padre, el Hijo, pero cuando hablamos del Hijo ya es diferente, no son los mismos. Vamos a ver un poco de la divinidad del Verbo. Muchos creen que cuando Dios abrió la boca, recién, cuando Dios abrió la boca para crear todas las cosas, entonces recién ahí el Verbo, o sea, Cristo fue creado y salió por la boca de él. Entonces ahí fue que ¿cómo fue creado? Cuando Dios hizo todo, abre su boca y el Verbo sale ahí y sale que es creado. Hay que tener buena imaginación, ¿no? Así que, perdón, pero te da gracia, porque nunca aparece en las escrituras eso. ¿Sabés lo malo de las... Porque estas son a veces prédicas positivas en esta iglesia? Me voy a frenar un poco. Porque indagamos las palabras. Cuando yo le predico, le hablo así, la gente siempre me dice lo mismo. Hacen así, como no tienen un argumento, me dicen, son lindas palabras. Me dicen, claro, pero no pueden presentar ningún argumento sólido para contrarrestar las palabras ni los versículos. Y se ven así como que chocados y se enojan encima. Porque al no obtener una defensa, y en vez de decir, estuve equivocado, y ser humilde, a ver, para que lo voy a indagar. No buscan. Y eso es lo malo, y eso son de las prédicas imaginativas, que vos ves qué lindo sermón, y él te imaginó cualquier cosa en el sermón y te dijo lo que quería decirte, y te llevó el predicador. Pero no, por eso hay que indagar, estudiar, porque estamos conociendo de Dios. Así que podemos hablar de Moisés cuando fue creado todo, o sea, cuando Moisés habla, ¿no? De cómo fue creado, o sea, el verbo, o sea, ¿te acordás? O sea, en Génesis, los 5 libros son Pentateuco de Génesis, de Moisés, ¿no? Pero fíjate que en Hebreo 1:2 dice que el mundo fue creado ¿por quién? Por el Hijo, que sustenta todas las cosas, ¿no? Y el Hijo no fue creado, como muchos dicen, porque el Hijo fue creado. No, porque vamos a ver en Juan 1 que decía que desde el principio Dios, el Verbo estaba con él, ¿no? ¿Se entiende? No, está un poquito difícil. El Verbo, o sea, Cristo es eterno. Cristo no fue creado. Bueno, me voy un poco entonces a esto.
Muchas personas dicen que Cristo fue creado, o que es un ángel, o lo que sea. Vamos a ver lo que dice las Escrituras. Juan 1:1. Yo voy a leer la traducción reformada, o sea que la Reina Valera 1960, y te voy a invitar a que leas una traducción que está atrás tuyo, que está abierta. Primero voy a leer esta traducción yo, y después me gustaría que leas vos la que dice Juan 1:1. Yo voy a leer el Juan 1:1 despacio, para que se pueda entender, y me gustaría que leas, sí, lo que dice eso. Yo voy a leer esta. Traducción 1960, Reina Valera. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, con mayúscula. Y en la traducción del Nuevo Mundo, ¿qué dice? En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, con minúscula. Un Dios con minúscula, ¿no? Y fíjate que dice, el verbo era. ¿No es así también? Es así. En el principio el verbo era y el verbo era. ¿Qué dice eso? Acá dice, en el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era un Dios. ¿Viste? Le sacan muchas cosas. No era con Dios, le sacan y le sacan Dios con minúscula. Yo voy a no, esto no está para pelear ni discutir quién tiene el mal, pero ellos mismos, en la introducción al sermón que yo hice, dicen que ellos estudian las demás religiones, y yo basándome en lo que ellos mismos, nosotros también estudiamos, pero ahora nosotros estamos haciendo una exposición, o sea, de la palabra, no viendo quién no tiene, qué dice las Escrituras, a ver si es verdad. Y en esto no estoy usando ninguna palabra rara, ni estoy poniendo nada, estoy leyendo, o sea, literalmente el texto lo que dice. Y ellos dicen, ay, pero la traducción griega que tiene. Bueno, vamos a hacer lo más fácil, lo que vimos en el artículo 1 de la Confesión de Fe, que es toda controversia que haya en el número 10, que es, la debemos pasar por las Escrituras, la analogía de la fe. Las Escrituras se interpretan a sí mismos, ya lo vimos, las Escrituras, 1 hora y media de estudio sobre las Escrituras. Y ahí vimos un artículo que ellos tenemos cómo interpretar las Escrituras. Yo hago una pregunta. Si ellos ponen un Dios, ¿cuántos dioses tienen entonces? ¿Qué pasó? Una vez le hice una pregunta de esto, le digo, ¿qué dice ahí? No, es otro Dios, me dijo. ¿Pero cuántos dioses tienen entonces ustedes? ¿No creen en un Dios? Tienen 2 dioses. No, es un Dios más chiquito. ¿Un Dios más chiquito? ¿Cómo es eso? ¿No dice Isaías 43 que Él no le dará a ningún nombre, o sea, en su nombre ni ninguna gloria a otro, y fuera de Él no hay ningún Dios? En la otra visita vendremos, salen disparando. Pero ¿por qué no indagás la Escritura y estás a tiempo y te escapás? Porque están cambiando, están tomando el nombre de Jehová en vano. Y le están atribuyendo cosas que no es. Y esas personas están jugando con las Escrituras. Y esto no es de ahora, esto porque es joven. O sea, es cuando este hombre que viene de la era adventista, aquellos que no saben, el testigo sale de una cosa adventista, que él creyendo, estudiar la historia de ellos, cómo nacen, es así. Armó, después le creció la cosa, no sabía cómo hacer y tuvo que inventar muchas cosas, y bueno, pero eso ellos ya vienen desde hace muchísimo. Vos hice una introducción de la iglesia, la historia de la iglesia, para que ellos no son. Ya existían con Arrio, ya existía en la iglesia primitiva, ya existían esto. Ya hubo concilios donde él fue echado. ¿Sabés que este hombre a lo último se quiso arrepentir? Arrio. Si vos estudiás la historia de la iglesia, yo pues no tengo tiempo, pero vos estudiás la historia de la iglesia, quiso arrepentir. Y él estaba escribiendo algo para arrepentirse, pobre, ¿no? Y muere. Lo encuentran muerto él. Qué lástima, ¿no? Dios sabe si le perdonó o no le perdonó, no sabemos. Pero ese hombre parece que a lo último quiso arrepentirse de lo que estaba diciendo, negando, bueno, pero eso no nos concierne a nosotros. Lo que sí me gustaría es analizar Juan 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Reina 1960. ¿Qué alega el testigo? El testigo le manda defensa diciendo que
que no hay un artículo presente donde dice de Dios. O sea, no hay un artículo, o sea, que señale, como sería un artículo sería el futbolista, o un artículo indefinido sería un futbolista. Entonces dice, por ello ellos ponen un Dios, porque al no haber el Dios ahí, entonces ellos ¿qué le ponen? Dice, ellos alegan, al no haber un artículo, entonces ellos le agregan la palabrita un Dios, que sería un artículo. ¿Por qué? Porque dicen que al no haber un artículo definido, una esencia de un artículo definido, entonces muchas veces se traduce como indefinido, entonces le ponemos un Dios. Quiero que entiendan algo. Yo para estudiar esto, tuve que estudiar bastante, pues tengo la primaria nada más. No tengo secundaria, como muchos que me aventajan en conocimiento. O sea que vengo de una casilla pobre, ni cocina tenía, ni nada. Todo lo que estoy hablando es por el poder del Espíritu Santo y el que Él me ha guiado y alumbrado mi mente. Pues yo apenas he aprendido a leer y escribir y lo único que sé. Entonces lo único que estoy hablando es lo que Él me da conocimiento y por supuesto y la responsabilidad mía de poder estudiado. Pero esto proviene de Él y para Él, nada más. Pero eso es. Entonces, ¿pero qué vemos en esto? ¿Cómo podemos refutar eso? Y podemos ver que Juan le puso el artículo acá definido ¿dónde? Enfrente del sujeto. ¿Dónde vemos el sujeto acá? Acá vemos el sujeto, o sea, acá lo vemos en el artículo en el verbo y el verbo es el sujeto. Y acá vemos que donde dice él, podemos ver acá el artículo. Entonces no es como ellos dicen, ¡ay! A Dios le falta, porque acá estaría hablando del predicado ya. Hay algo, yo busqué que decía una regla de Cornwell, que dice así, esto dice literalmente la regla de Cornwell, dice, el predicado no requiere artículo, aunque sea definido, cuando va antes el verbo. No necesitamos enfrente, o sea, de Dios o de Teos, un artículo definido. Porque es antes del verbo. Otra cosa que nos sabe el testigo es que, ¿cómo explicarlo? En el español, lo que es la gramática, no es la misma que la del griego. Entonces ellos quieren aplicar una regla gramatical, acá en Juan 1.1, cuando la regla gramatical en el griego no siempre sucede así como sucede en el castellano. Entonces ellos dicen, bueno, no tiene un artículo definido. Lamentablemente en el griego no es la misma lo gramatical, o sea, que acá como tenemos nosotros. Por eso es lo que ellos malinterpretan. Y Juan, para ayudarnos, ¿qué hizo? Puso el artículo, o sea, puso el artículo definido delante del sujeto, en el verbo. Así se puede entender. Y otra de las cosas que si buscan la Biblia misma de ellos, en el versículo 6, ellos, tanto que alegan que no tienen artículo definido, en el artículo 6 de su misma Biblia, no le pusieron un artículo definido. Dice así, hubo un hombre enviado de Dios, Juan 1.6, en el cual se llamaba Juan. ¿Bien? Enviado de... ¿Y dónde está el artículo definido? Y ahí tenés en el 13, y tenés otro artículo que ahí no le pusieron artículo, y es su misma Biblia. Se le inventaron un artículo. Y yo porque no quiero decir, o sea, los 6 que escribieron esa Biblia, que ni siquiera saben el griego. ¿Por qué? Porque no le dejan estudiar en la facultad. Dicen que no hay que mezclarse con el mundo. Esto si estudias un poco de la historia de ellos vas a ver cómo se ha armado cuando hay muchos videos que vos podés buscar sobre ellos con verdaderos hombres y eruditos del griego, no como yo, ni siquiera un principiante soy yo, pero verdaderos eruditos del griego afirman que es una falsedad eso, una terrible falsedad eso que se han escrito ahí. Y son eruditos del griego. Así que debemos tener cuidado con eso. Y cuando hablamos de artículo, ahí yo busqué, para que uno lo pueda entender, o sea, si le interesa más, artículo encontré en el diccionario Larousse, encontré parte de la oración que se antepone al nombre para determinarlo. Y el artículo indefinido, dícese de las palabras que determinan o representan.
los nombres de una manera vaga o general. Y he predicado aquello que se dice del sujeto en una oración. Y si vos me permitís, hay una Biblia que yo tengo del griego, que es de Francisco La Cueva, que está acá. Mira, esta es pesada, Este parece el libro de Gordo de Petete. Mira, voy a sacar una traducción del griego koiné. Koiné quiere decir el idioma vulgar que se hablaba en la calle, o sea, común, en esa época que ya no se habla más. Y fíjate lo que dice la Biblia griega que tengo acá, como dice Juan 1:1. Que tampoco yo, por más que le muestre esta Biblia, no te creen. Dice así. En principio, voy a aplicar. Cuando leemos esta Biblia no quiere decir que estamos diciendo, uy, estoy hablando en griego, qué bueno. Mentira. No estoy hablando en griego ni nada de eso. Todo lo contrario, se me está complicando más. Pero quiero leer lo que no dice un Dios así como ellos. En principio era el verbo, y el verbo estaba cerca de Dios, y Dios era el verbo. Traducción griega. Y Dios era el verbo. En lo más, hay otra, para que se pueda entender, es cuando aparece, otra lo definía como estaba cara a cara, estaban juntos así. Desde el principio, no es que fue creado él. En Isaías 46, 21 a 23 dice, yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí, que a mí se doblará toda rodilla. ¿Cómo otro Dios? Si Dios dice que no hay otro Dios fuera de él. Y dice, a mí se doblará toda rodilla. No sé si han ido a Filipenses 2, 6 al 11, dice que toda rodilla se doblará en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y cómo es posible que en el Antiguo Testamento Yahvé diga que al nombre de ese doblará la rodilla y que Él es el Salvador? Cuando en Mateo 1:21 dice que Cristo vino a salvar. Y Emmanuel, no sé si sabe la palabra, quiere decir Dios con nosotros. La Biblia está repleta de todo eso, solamente que mucho no le gusta indagar y buscar, pero Cristo no ha sido creado, el verbo es eterno. Otra cosa que sacan ellas en Colosenses 1:15, que sacan la palabra primogénito. Buscas la palabra primogénito en el diccionario Vine y vas a encontrar prototokos. Proto quiere decir del griego primero, pero ellos dicen que fue creado. En Colosenses 1:15 dice, pero fue el primogénito en creado. Pero no siempre primogénito quiere decir que ha sido creado. Prototokos también da la idea de ser el primero, de ser el cabeza. Y en el contexto de Colosenses no está hablando de que él fue creado. En el contexto está hablando que es el primogénito, es el cabeza de la iglesia. Todo principado, autoridad está sujeto a él. Él es el cabeza. Y nunca es como ellos dicen que el primogénito ha sido criado. La palabra griega, prototoco, da la idea de el primero. No tengo tiempo de indagar en lo que quiere decir el primogénito, o sea, de todo eso, ¿no? Pero generalmente era eso, con los hermanos estaban sujetos, ¿verdad? Pero bueno. Así que, lamentablemente, eso es lo que sucede. Sí, un poquitito más. Ya igual casi que estoy terminando. Así que vemos que el verbo existía antes. Si nos vemos en Juan 17:5, ¿qué escuchamos de Cristo? Padre, glorifícame tú, para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Con aquella gloria que tuve antes que fuera creado, dijo. No, que tuvo antes. O sea, ella existía. Él es eterno, la misma sustancia con Dios mismo, ¿no? Sabemos que el verbo existió desde el principio con Dios, Entonces se comprueba que así su eternidad y esencia y divinidad. ¿Está? Podemos buscar un poco más. Quiero ver si tenía un poco más de información sobre esto, pero si no ya me voy a poner
quería ver un poco más sobre la divinidad del Señor Jesucristo. Hay mucha información que voy a ir dejando afuera, por supuesto no me va a dar tiempo de meter todo, ¿no? Acá cuando hablábamos también, hay una parte que yo busqué de Berkhoff, Luis Berkhoff, en su teología sistemática, y donde hablaba que el hijo, que ellos dicen que el hijo es engendrado, o sea que ellos dicen que bueno, que fue creado, que fue, ¿no? Pero ahí en el griego la palabra, bueno, yo no la decía, pero la nombro así por arriba, no le da tanta importancia, que es genomenon, y esto no significa que él es un ser creado. Berkhoff sigue diciendo, esto no significa que es inferior al Padre. Esto significa que la relación entre la primera y segunda persona es como la relación entre el sol y la luz que genera el sol. Sin el sol no emanaría la luz, pero sin la emanación de la luz el sol no sería sol. ¿Cómo lo podemos explicar esto cuando hablamos de la gloria misma de Dios? Cuando vos mirás el sol y el sol te hace mal, la luz del sol, ¿qué decís? ¿Que esa luz misma del sol que te está resplandeciendo no es el sol? Sí, es el sol. Entonces cuando entendemos esto, ¿qué podemos alegar? Decir, ay, el sol, pero ese resplandor, esa cosa que vemos que se emana del sol, que sale, ese calor así, ¿qué decimos? ¿Que eso no es el sol? Sí, es el sol mismo, saliendo de sí mismo, el hijo mismo que estaba en el Padre, sale del Padre, él es todo, el mismo, digo, la misma esencia de él. Eso, y tendríamos para hablar, y hablar, y hablar, y estar, ¿no? Ahí. Pero lo importante es que puedan entender lo que dicen las Escrituras, ¿no? Sobre nuestro amado Señor Jesucristo. Un poquito más sobre la divinidad y de Cristo. Fíjate en el Salmo 45:6 dice, oh Dios es eterno y para siempre, ¿no? Y acá de qué está hablando, si vos lees en el Salmo 45:6, está hablando del trono de Cristo. Y fíjate que dice, oh Dios es eterno para siempre tu reino. Y está hablando de Cristo. Lo que dije en la hora anterior, el Salmo 110, versículo 1. Dice así, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en Mateo 22:44, o sea, el Señor Jesucristo te acaba de hacer una pregunta, y yo se las contesto, dijo, pero usted me contesta esto. Le dijo, y le pregunta, ¿por qué entonces? Le dice, ¿te acordás, verdad? ¿Por qué dijo el Señor a mi Señor? ¿Te acordás? Como si estuviera hablando de David, y estaba hablando de él. No me tengo tiempo de explicar esto un poco, pero sí lo que me voy a profundizar en esto. Jehová dijo a mi Señor, pero a ti dice Señor, ¿a quién correspondía en el Antiguo Testamento? Al mismo Jehová. Entonces en otras traducciones por ahí aparece Jehová dijo a Jehová. ¿Cómo Jehová dijo a Jehová? Salmo 110:1. Jehová, ¿sabe que el testigo ese vos le mostrás ese texto y no entiende? ¿Cómo Jehová? Y está ahí en la Biblia. Jehová dijo a Jehová, siéntate a mi diestra hasta cuando ponga... ¿Cómo es posible? ¿Que hay dos Jehová? Y esos son los problemas que cuando ya sacamos una deducción muy rápida, dicen, no existe la Trinidad, ya está, y como que... Y no hablamos de Trinidad acá. Yo no estoy hablando en ningún momento de Trinidad. Como otros hermanos muy queridos que sí, utilizamos la palabra entre nosotros. Pero afuera no se puede usar la palabra porque te dicen que no existe, o sea, es verdad, no existe la palabra Trinidad. Pero ¿qué pasa? Pero si buscamos el concepto dentro, sí vamos a encontrar la Biblia misma, habla. ¿Y cómo es posible? Cuando dice en Isaías 9:6, dice así, que Dios fuerte, ¿te acordás la parte el admirable consejero, Dios fuerte? Después dice en la parte de... ellos dicen, pero no es todopoderoso. Pero dice Dios. A veces yo no entiendo, porque vos le estás explicando y se escapan para otro lado. Cuando Isaías mismo, hablando de Cristo, que iba a venir el Mesías, ¿qué le dice del Mesías? Dios fuerte.
Isaías 9:6 es el texto. Jeremías 23:6, acá llama al profeta a Jesucristo Jehová, justicia nuestra. Hablando, o sea, del Señor Jesucristo, ¿no? En otra parte, también en Jeremías 32, el 14 y 16 dice: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura, ¿no? Los judíos de esa época, o sea, en la época de Calvino, decían que estaba hablando de escultura, pero Jehová dice que no le dará a ningún otro su nombre, y que esto, fíjate, tiene todos los atributos de Dios, tiene los títulos de Dios, y ¿cómo es posible? A menos que Cristo sea Dios. Y así que después podemos ver lo que es en la Biblia aparecen ciertas teofanías que aparecían. En una parte aparece que Jehová atribuyó a un ángel, nos aparece, y tiene, o sea que el ángel, fíjate cuando aparece en una parte dice que el ángel, ahora explica en qué versículo, dice que el nombre tiene nombre de admirable. Algunos padres de la iglesia primitiva explicaban que era Cristo engendrado haciendo los oficios de mediador. Todavía no ha tomado cuerpo, pero todavía se manifestaba en la teofanía. En una parte podemos buscarlo rápido, porque ya así puede pasar San Jueces 13:22, donde se le aparece, ¿te acordás? Los padres Sansón era así. Sansón era, ¿no? Siempre lo confundo con el otro, con Sansón. Y ellos, fíjate que se nos ha aparecido. Dios es aquel que fue llamado San Ángel, fíjate, ellos dicen que es Dios mismo, hacen sacrificio, el ángel de Aceta. ¿Por qué? Si hubiera sido un ángel común, ¿qué hubiera hecho? Como en el Apocalipsis, no, ¿por qué te postras delante mío? Levántate, soy uno igual que tú. Pero él aceptó eso. ¿Qué era? El ángel de Jehová. Si no hubiera sido el Señor Jesucristo, en una teofanía que estaba ahí, no hubiera aceptado un sacrificio. Y no hubiera aceptado que tampoco que le hubiera dijeran Dios. Que Dios se nos apareció a nosotros. Y si lees todo Jueces, ahí en la parte de esa, Jueces 13. ¿Cómo es posible? Entonces interpretaban los antiguos intérpretes, doctores, que era el verbo, ese eterno era Dios. En 1 Corintios 10:4 estamos hablando de la divinidad de Cristo. Dice que era el guía del pueblo en el desierto. La roca era Cristo. ¿Cómo? En el Antiguo Testamento no nos estuvo guiando Jehová por el desierto. Y ahora viene Pablo en 1 Corintios 10:4 y dice que es Cristo guiándolos. ¿Cómo es posible? A menos que Cristo sea Dios. Así se podemos encontrar un montón de cosas en las Escrituras. Isaías 25:9 dice: aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Pero Mateo 1:21, ¿quién dice que nos viene a salvar? Señor Jesucristo. ¿De quién está hablando el profeta? Y así tenemos muchos textos en Hechos 4:12, que no hay otro nombre dado a los hombres para que pueda ser salvo. La salvación es de Jehová. Nuevo Testamento, la salvación es del Señor, el Señor titulado Señor Jesucristo. Los apóstoles vemos que muchos vemos como los apóstoles hablaban en nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Como tenemos mucho. En Romanos 9:5 dice que Dios, dice al Señor Jesucristo se lo nombra como Dios bendito. En Hebreo 1:6 se le dice que adórenle todos los ángeles. Muchos dicen, testigos dicen, ay, la palabra ahí adórenle quiere decir háganle una reverencia. Negativo. Porque la palabra en el griego ahí es proskuneo. Proskuneo. Y en el griego quiere decir adórenle, quiere decir póstrate tu cara contra el suelo y hazle una reverencia. Eso es lo que Satanás quería. Digo, si me adoras, proskuneo, a Cristo, póstrate delante mío y bésame la mano. Y te daré. No, dijo Cristo. Entonces, la palabra en Hebreo 1:6 no es como ese testigo, es una simple reverencia, ángales. No, la palabra proskuneo es adorarse. Y Cristo aceptó eso. Cuando venían se postraban ante Él y Cristo aceptaba esa adoración. Si hubiera sido un simple ángel, Cristo no se hubiera atrevido a decir que lo adoren.
A menos que haya sido un ángel caído, que le guste eso, que ellos sí buscan eso, que le adoren. Ángel escondido atrás de la tele, de la música, de toda esa gente que vemos que está ahí manejando, la gente no lo ve, ¿no? Pero es así. Y vemos que en 1 Timoteo 3:16, no estoy poniendo nada, estoy leyendo las escrituras, no estoy inventando nada, estoy leyendo las escrituras. No, dice, ay, estás inventando cosas. No, estoy leyendo las escrituras. Dice 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne, y que con su sangre adquirió la iglesia. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién se hizo carne? Cristo habitó con nosotros. ¿Y cómo entonces Dios se hizo carne? Filipenses 2:6 y 7. Siendo en forma de Dios, no estimuló el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y ahí tenemos para estudiar una vez una prédica de John Owen ahí, ¿no? Pero está lleno la Biblia de que podemos indagar y buscar. Juan 5:20, ¿qué dice? Que él ¿quién es? ¿Te acuerdas que le dice, y este es el verdadero Dios? Diciéndole a Cristo. Yo no leo estos títulos porque ya me cansaba cuando hablaba con ellos, no te creen. Por ellos le creen a la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Pero es así. Son mentiras esas. Fíjate que, porque la misma escritura, ¿qué dice Jehová? Yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y el omega. ¿Qué dice Cristo en Apocalipsis? Yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y el omega, lo mismo. No sé si hace falta más poner, no sé si hará falta. Podemos ver la divinidad de Cristo por medio de sus obras. ¿Quién perdonaba pecados en la antigüedad? Jehová. ¿Quién decía que perdonaba pecados en el Nuevo Testamento? ¡Oh, blasfemia! ¡Se hace Dios! ¡Apedrémosle! Los judíos, porque Cristo dijo que Él perdonaba pecados. ¡Levántate y anda! Tus pecados te han sido perdonados. ¡Apedrémosle! Se hace como Dios. ¿Ves? Los judíos eran más inteligentes. Los judíos supieron reconocer que Cristo decía que era Dios. ¿Ves? Y por eso le quisieron matar, y por eso le llevaron, ¿no? Entonces vemos que Cristo, Dios perdonaba el pecado, pero Cristo que decía que Él perdonaba los pecados, y Él perdonaba los pecados, vino para morir por nuestros pecados, ¿no? Y podemos ver todos los atributos incomunicables que no tenemos nosotros, que Él puede ver la omnisciencia dentro de los corazones, Él podía ver qué es lo que estaba empezando, todos esos atributos, todos esos que ya vimos a través del atributo que eran de Jehová, los vemos de mismo en quién, en el Señor Jesucristo, que los tenía Él. Y dice, ay, pero podía ser un ángel, o sea, no, las escrituras dicen que no. Y vemos los mismos milagros que eran la carta de presentación de que presentaban que era el Mesías, ¿no? Que iba a venir. Muchos dicen, bueno, que él oraba al Padre para pedirle, pero a veces él hacía los milagros sin orar al Padre. Tengo muchos textos sobre eso que hablan. Los mismos apóstoles conocían los milagros. ¿En el nombre de quién hacían? ¿En el nombre de Jehová? En el nombre del Señor Jesucristo hacían esos milagros. Para que... Y era suficiente eso para mostrar. En el Antiguo Testamento vamos a hablar de lo que es el invocar el nombre. Una parte donde dice en el Antiguo Testamento, todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. ¿Te acordás que vimos en la hora anterior? Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Pero en el Nuevo Testamento, ¿qué pasa? Vemos que todo el que nombre el nombre del Señor Jesucristo, el que diga, que reconozca que Él es el Señor, será salvo. Ya lo vimos hace 2 domingos atrás, un domingo. El que reconozca que Él es el Señor. ¿Qué es Señor? Curios. Y ese título ¿a quién era dado? A Jehová. Y en el Nuevo Testamento ese Señor Curios, o sea Señor, es atribuido al Señor Jesucristo.
Colosenses 2:10. Toda la plenitud de la divinidad habita corporalmente en Cristo. No sé si hace falta poner más. Toda la divinidad habita corporalmente en Cristo, decía, y podríamos poner más y más, pero para ir cerrando ya vamos a hablar del Espíritu Santo. Algunas personas dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. No sé si has escuchado, yo sí. Vos le hablás del Espíritu Santo y dices, es una fuerza activa. No sé si vas a buscar en el diccionario vos lo que es una fuerza activa. O sea, yo una vez estaba hablando con alguien, y yo le llamo usar el cerebro, nada más. No hace falta tener mucho estudio para esto. O sea, a veces no vas a saber todas las respuestas, ni todos los títulos, ni todos los textos, pero vas a poder utilizar un poco el cerebro cuando hablas con las personas. Yo le digo, una fuerza activa, le digo, y yo estaba ahí en el portón, me acuerdo, después nunca no vinieron más. Yo le digo, o sea que, si yo, esto que hago yo con la puerta es fuerza activa para usted, o sea, usted entiende esto es fuerza activa, ¿no? Sí. Ahora, yo lo dije así literalmente, aunque cause risa. O sea que yo esto que hago así con mi mano ahora, me dice que fuerza activa, ¿entiendo? Sí. Bueno, ahora como mi fuerza activa puede sufrir, porque dice que se puede contristar. Dice que puede dar orden en la fuerza activa. Puede mandar. Acá no vayas, Pablo. Ve allá. Esteban, ve, acércate al eunuco. ¿Cómo puedo fuerza activa? No entiendo. En otra visita vendré. Y se fue. Porque no tuvo argumentos para explicarme. Y podés hablar un montón y montón y montón de cosas. Porque lamentablemente no estudian. Te dan una revistita. Repetís lo que te dice la revistita. Te digo porque yo participé ahí. Levantá la mano y respondé. Nada más. Pero la Biblia. No, la Biblia no. No. Estamos hablando de la salvación. Cualquier mensaje leudado, dice la Biblia que es anatema, maldito sea. Y eso lo dice la Biblia. Y entonces, ¿cómo es posible? Vamos a hablar un poco, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Es una fuerza activa? Entonces, la divinidad del Espíritu Santo. Cuando en Hechos, fíjate, vamos primero a ir a Isaías 48:16. Dice, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Fíjate que el Espíritu le estaba atribuyendo acá al Espíritu Santo la misma autoridad de enviar profeta que Jehová. En Isaías 48:16. Un texto muy conocido en Hechos 5, me parece. ¿Te acuerdas con Ananías y Zafira? Dice, le has mentido a Dios. Pero después, ¿qué dice abajo? No le has mentido a los hombres, sino le has mentido a una fuerza activa. No, le has mentido al Espíritu Santo. Dan ganas de llorar, digo siempre, porque la gente no estudia, y eso es lo que me pone mal. Acepta cualquier cosa y ya está, no pasa nada, como que cualquier camino me lleva a Roma y cualquier camino voy a la salvación, y no es así. Yo estudié un libro que se llama El progreso de peregrino, donde van a confianza, y no lo pongo como regla de fe y obediencia. Pero en esa analogía que muestra Bunyan ahí, vemos que muchos iban por un camino y después al final se quedaron afuera, pensando que ese era. Y no es eso. El único camino que conduce a la vida eterna es el Señor Jesucristo. Y vemos también en el Espíritu Santo los oficios, que Él reparte a los dones a la iglesia, Él convence de pecado. Si Él fuera una fuerza activa, Él no estaría convenciendo de pecado. Para aquellos que no entienden lo que es subsistencia, ni todas esas palabras que estoy usando yo, para que lo entienda sería, no sé si está bien aplicada la palabra, pero es una persona. Pero en sí, los padres primitivos de la iglesia les daban subsistencia, ¿no? Lo hablaban así. ¿Se pueden llegar a entender? Pero no es una fuerza. No es. Él reparte dones a las iglesias. Fíjate, en el templo, cuando hablamos del templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo y habita, ¿qué? El Espíritu de Dios mismo, no una fuerza, el Espíritu de Dios mismo habita.
Por eso que aquellos que predican tienen el Espíritu de Dios. Todos tenemos el Espíritu de Dios, toda persona, por más que no prediquen. Pero aquellos que llevan el mensaje tienen que tener con más y buscar con más y más ahínco, estudiar, buscar en oración. ¿Para qué? Para ser llenos del Espíritu Santo, para hablar con la autoridad de las palabras. Porque tenemos esto, las Escrituras nos dan la autoridad para hablar así, no es lo que yo estoy inventando. En Isaías, en el Antiguo Testamento 6:9 dice que el Señor es el que habla, pero Pablo dice que en Hechos 28:5 y 6 que es el Espíritu Santo el que habla. En Isaías 63 dice que el Espíritu Santo está contristado. Y Pablo también dice en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo es contristado. Podríamos hablar muchísimo y muchísimo más de esto del Espíritu Santo, donde en Isaías, en una parte, no sé si yo lo tengo por acá, a ver, si no lo digo con mi mente, como no me acuerdo. En la parte en Isaías dice que el profeta había visto a Dios mismo, pero en Juan 12, Juan, hablando de Cristo, dice que ha visto a Dios mismo. Esto llevaría tiempo estudiarlo, pero aquellos que están un poco más adelantados y aventajados en los estudios saben de lo que yo estoy hablando. Cómo el profeta vio a Dios y cómo Juan, hablando de él, dice que está hablando de Cristo. Yo estoy hablando, volví de nuevo un poco a lo que es la deidad del Señor Jesucristo. Bueno, creo que ya no podríamos seguir hablando y hablando y hablando de esto. Si alguien no entendió nada de lo que yo hablé, que se quede con estas preguntas del catecismo. Si alguien no entendió por lo menos esto, lo que dice la Confesión Bautista de Fe 1189, después de leer el catecismo, por lo menos entiende lo que dice el catecismo. Pero la confesión dice así: todo lo que vimos era esto, de Dios y de la Santa Trinidad. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, poder y eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa, o sea, indivisible. El Padre no es el Padre, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado totalmente del Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios que no ha de ser dividido en naturaleza sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. A mí me quedó por hablar, y me quedó mucha, pero aunque no se imaginan, tinta en el tintero para hablar. No he hablado ni siquiera de que están subordinados entre ellos, y esto no significa que, bueno, podría hablar y más sobre eso, ¿no? Que cada uno tiene algo para hacer, el Padre manda al Hijo, el Hijo a la redención, el Espíritu Santo aplica eso, y cada uno están trabajando, pero necesitan todos unidos. Y tendría para hablar y hablar y hablar y hablar sobre esto. Pero me gustaría que se queden con esto, aquellos que, los que aceptan esta doctrina, yo me gustaría que se queden solamente con esto, que es, creo que lo más sencillo y lo mejor que hay, que es así. Catecismo Menor de Westminster, preguntas 5 y 6. Esto me gustaría que lo que más, si lo quieren, que se queden en sus mentes con esto. Esto es lo que yo digo, si no entendiste nada, quédate con esto. Pregunta 5. ¿Hay más de un Dios? Respuesta: no hay sino un Dios, el Dios vivo y verdadero. Deuteronomio 6.4, Isaías 44.6, Isaías 46, están todos los textos. Pregunta 6, que es la última. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? Respuesta: hay 3 personas en la divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas 3 personas son un solo Dios, y las mismas en sustancias, iguales en poder y gloria.
Es todo lo único que creo que está bastante sencillo, porque era para para los catecúmenos, ¿no? Los principales, los que recién estaban entrando en la iglesia, ¿no? Bueno, ya creo que nos hemos pasado de tiempo, como siempre. Amado Padre, hemos presentado una defensa del Evangelio, sabiendo que los padres, cuando estudiamos la historia de la iglesia, cuando ellos se vieron obligados y los llevaron contra la pared a que ellos definieran y le pusieron varias cosas, ellos no aceptaron ninguna de esas dos, sino nunca estuvieron combatiendo y mostrando, sino que dieron eso que yo leí, ese sencillo, y lo mostraron así. Nunca fue adentro de la iglesia, adentro por medio de la iglesia, estar haciendo eso, ¿no? A veces hemos sido llevados a confrontar ciertas doctrinas que no he nombrado, el credo de Atanasio, y otros credos, otros concilios. He quedado tanta cosa, Padre, en el tintero de la iglesia, en la historia de la iglesia, de los cuales hemos venido pasando, y hacemos esto para dejar una señal a aquellos que nos vienen siguiendo, ¿no? Así que, Padre, le agradecemos en el nombre de usted, por el nombre del Señor Jesucristo, porque usted nos ha provisto todas estas cosas. Le agradecemos porque su Santo Espíritu me ha guiado sobre todo el culto, de esto que me ha resultado bastante difícil de exponer, pues al principio no entendía nada de lo que hablaba, pero esta semana usted me tuvo que apartar para poder. Le agradezco, espero que muchos puedan entenderlo y acepten que usted es solamente un Dios y adentro de usted está Padre, Hijo y Espíritu Santo.